Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escalera. Muy queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra a dos grandes santos hermanos, Cirilo y Metodio. El Papa Juan Pablo II, mediante un documento importante, les declaró patronos, copatronos de Europa. Ya hace muchos años, y hoy en Europa incluso es una fiesta litúrgica que la Iglesia celebra con mucho amor, con mucha dedicación, porque estos dos santos hermanos, Cirilo y Metodio, evangelizaron una grande parte de la Europa oriental. Eran grandes santos, incluso Cirilo escribió un tipo de alfabeto que se llama cirílico y que se sigue usando hasta el día de hoy. Es decir, fueron forjadores no solo de la fe, sino que también a través de la fe, forjadores de una cultura, de una tradición importante, hermosa, profunda. Entonces, también celebra la Iglesia hoy a San Valentín, el día de los amigos o de los enamorados, un poco el sentido general del amor, que va desde la amistad más sencilla, más transparente, etcétera, hasta el amor de dos personas, el día del amor, de los amigos, de los enamorados, San Valentín. Hoy todo el mundo se regala corazoncitos. Sería mejor si nos regaláramos obras buenas, oraciones, amor sincero, amor en el Señor. Quiero pues aprovechar y mandar un saludo a todos nuestros queridos amigos, a la familia de Magdala, a todos los que nos siguen. Hoy aquí les recordamos, pedimos por ustedes y les pedimos también sus oraciones, porque nos amamos en el Señor, nos amamos en Cristo y en Él queremos apoyarnos en nuestro camino hacia el bien, hacia la salvación, hacia nuestra vida cristiana. Tengo que ser sincero, hoy la liturgia nos daba opciones en las lecturas, unas lecturas según los santos Cirilo y Metodio, lecturas de evangelización muy hermosas, pero yo preferí optar por seguir con las lecturas ordinarias para seguir con nuestra lectura del Génesis, porque hoy la liturgia nos da una lectura profunda, importante, a veces un poco difícil de digerir, porque
es la entrada dolorosísima del pecado en el mundo por obra del demonio. Ya hemos estado reflexionando en la creación de todas las criaturas, la obra amorosísima de Dios, la creación de los seres humanos a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer los creó. Ayer veíamos que sacó Dios una costilla de Adán y con esa formó a Eva y les encomendó la creación, y que vivían en la inocencia original, en un estado de gracia, con dones maravillosos, en una familiaridad con Dios. Estaban felices, eran felices, tenían todo. Aquí aparece la obra del mal. El demonio, como nos enseña la doctrina de la fe, un ángel muy inteligente, un ángel creado por Dios, un ángel amado por Dios, se revela a Dios, le dice: no te serviré, porque quiere ser como Dios, y por él entra en el mundo el pecado, y es la narración que acabamos de escuchar. Quiero subrayar 2 o 3 cosas. Primera, el demonio, como nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan, es el padre de la mentira. Nunca el demonio va a presentarnos el pecado así brutal, descarnado. No. Nos lo presenta bajo alguna cierta apariencia de bien. Nos engaña, nos engatusa para que caigamos en él y seamos ya miembros de su banda, de su escuela. Qué tristeza que los seres humanos a veces, de un modo tan superficial y tan ingenuo, nos creamos las mentiras del demonio. Y, repito, no siempre el demonio los presenta como tales. Dicen por allí que las peores mentiras son las medias verdades. Entonces el demonio nos presenta algo bajo apariencia de bien. Y bajo esa apariencia de bien nos hace caer, nos hace rechazar el plan de Dios, nos hace ser infieles a nuestra propia conciencia, nos hace caer en el desamor. Primer punto, el demonio es el padre de la mentira, y esa mentira frecuentemente nos la plantea como una media verdad. Eso les dice a nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Les hace una pregunta capciosa, les hace una pregunta enredada para hacerles desconfiar de Dios. Dios les había dado permiso de comer de todos los árboles del jardín, excepto de 2 árboles: el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. De todos los demás eran dueños, podían comer de todo, podían dar vueltas donde quisieran, eran los dueños de todo. Pero el demonio les dice una terrible mentira. Es verdad que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Eva responde, y responde correctamente: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. Eva había entendido y recibido el mensaje de Dios, sabía cuál era el mandato de Dios.
La serpiente le replica, y aquí sigue la mentira: de ningún modo, no morirán para nada. O sea, Dios es un mentiroso. Si el demonio niega el mandato de Dios y las consecuencias, está diciendo una flagrante mentira. De ningún modo no morirán. Y luego sigue el demonio enredando y engatusando a Adán y a Eva. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. El demonio, después de negar rotundamente, descaradamente el mandato de Dios, les hace ver la parte de posible bien que ellos no habían entendido. Los enreda, los engatusa, los engaña. Ante eso la mujer vio que el árbol era bueno, era agradable a la vista, se olvidó de lo que había dicho Dios, la fruta le gustó, era apetecible y codiciable para alcanzar la sabiduría. ¡Qué maravilla! Si yo voy a conocer el bien y el mal, no sabía la mujer o olvidó, ignoró la advertencia de Dios. Si comen, si desobedecen, morirán. Entonces, queridos hermanos, seamos cuidadosos. Pidámosle a Dios. Por eso en el Padre Nuestro, Jesús nos enseña dos peticiones. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en el engaño, no nos dejes fijarnos en esa apariencia de bien, no nos dejes caer engañados en esas medias verdades. Y líbranos del mal, de todo mal. Segundo, hay una consecuencia inmediata, horrible, penosa, probablemente la más penosa de todas las consecuencias del pecado. Oyeron luego los pasos del Señor, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. La siguiente frase, no sé si la voy a comentar, dice: temieron al Señor. Del amor se pasa al miedo. Qué pena, qué dolor, qué tristeza. En vez de ver a Dios a los ojos como hijos, con amor, con simpatía, llenos de confianza, llenos de alegría, llenos de gozo, pasaron al miedo de Dios. ¿Porque Dios es malo? No, porque ellos lo desobedecieron, ellos se apartaron voluntaria y deliberadamente del bien, de la obediencia a Dios. Queridos hermanos, jamás nos vamos a arrepentir de obedecer a Dios. Jamás nos vamos a arrepentir de hacer el bien verdadero, objetivo, aunque cueste. Pero si caemos en hacer el mal, si caemos en hacer el bien que no debemos hacer y que no nos corresponde a nosotros hacer, porque es un mal con apariencia de bien, entonces pasamos a tenerle miedo a Dios. ¡Qué tristeza! Dios, infinito bien, infinita bondad, amor. Dios es amor, todo Él es amor por donde lo miremos. Y nosotros tenerle miedo a Dios. Vamos a pedirle hoy a Jesús que nos ayude a tener mucha confianza en Dios, e incluso si hemos pecado, si nos hemos apartado de Él, levantarnos, tener confianza. Dios es amor.
Dios es misericordia, Dios es perdón. Qué hermoso hubiera sido si en ese momento, como el arrepentido David, le hubieran dicho a Dios inmediatamente: perdónanos, perdón, te hemos ofendido, te hemos desobedecido. Se miran, se echan la culpa uno al otro, y entonces Dios les inflige el castigo del pecado original. Entra el pecado, con él entra la muerte, con él entra el dolor y todas las consecuencias que ya vimos, entre otras, la pérdida de esa inocencia bellísima con que Dios los había creado. Se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Se acabó esa belleza de la relación original que tenía el ser humano entre hombres y mujeres, y entró el pecado, la concupiscencia, la mirada desordenada, la avidez de uno al otro, la posesión de uno al otro. Pidámosle a Dios que con su gracia nos libre del pecado, que con su gracia nos libre de toda tentación, que nos ayude a ser y a vivir siempre y en todo según el corazón de Dios. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.